Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Padre, te damos toda la gloria en este día. Venimos delante de ti con un corazón agradecido, porque tú eres bueno en todo tiempo, toda bendición viene de ti. Gracias especialmente por esa salvación tan grande que hemos recibido solo por tu gracia a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo en la cruz. Gracias porque somos tus hijos y tú estás con nosotros con todo el poder del cielo y de la tierra hasta el fin del mundo. Padre, que tu nombre sea glorificado con poder. Quebranta toda obra de la oscuridad en este tiempo, quita todo afán, toda preocupación, toda ansiedad de nuestras vidas, que podamos mirarte solo a ti y aferrarnos al pacto eterno, que recibas toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Y vamos a mirar en este día la palabra eterna del Señor, que Él siempre nos da por su gracia y que Él cumple en cada una de nuestras vidas. La encontramos en el libro del Génesis, capítulo 41, versículo 38. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? A través de Jesús el Cristo, ya Dios nos ha dado por su gracia todas las bendiciones. Somos sus hijos y eso es un hecho eterno. Ya nada ni nadie nos puede arrebatar esa grandísima bendición. Pero mientras estemos en este mundo, ciertamente hay una guerra espiritual. Una guerra que Jesús el Cristo ya tiene la victoria para nosotros. Pero constantemente tenemos que estar aferrándonos a Cristo, permaneciendo en Cristo, para poder gozar esa bendición y esa victoria. En Efesios 6:12 dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso vemos como Satanás, con esos demonios, constantemente, él que vino a hurtar, matar y destruir, como dice el mismo Señor Jesús en Juan 10:10, intenta que no estemos permaneciendo en Cristo, en su palabra, que no estemos teniendo victoria en el culto. Él es el príncipe de la potestad del aire, como podemos encontrar en Efesios 2:2. Él ha creado ese sistema que es el mundo, donde está envolviendo, engañando a todas las personas a través de esa cultura de la oscuridad. Constantemente, a través de la cultura, como puede ser la literatura, las canciones, la música, también los contenidos de los dramas, las series, hay muchísimas cosas que constantemente, 24 horas, nos están bombardeando, ¿verdad?, de información, de palabras. Muchas de ellas son mentiras, son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Pero mucha gente, por supuesto, lo desconoce porque está separada de Dios. Y esas palabras, desgraciadamente, se graban, se enraizan, llegan a ser su naturaleza. Por eso la gente cada vez está sufriendo más. La tecnología no para de crecer de una manera impresionante, pero cada vez las personas están teniendo más problemas mentales. Por eso vemos cómo es la estrategia de Satanás, los demonios, y no solo no creyentes, también muchos creyentes, por no estar permaneciendo en Cristo, están creyendo las mentiras de Satanás, están totalmente recibiendo, por supuesto, toda esa información falsa que está afectando a su vida de fe. Por eso
a veces incluso los creyentes no tienen fuerza, están desanimados. Puede pasarnos eso. Y por supuesto, con ese estado no funciona el evangelismo a través de nuestras vidas. Por eso ciertamente Dios, que nos ama con amor eterno, Él nos ha dado su precioso pacto, el pacto eterno de Dios que siempre se cumple. Y cuando estamos haciendo una transacción comercial, se firma un contrato, ¿verdad? Antiguamente con un apretón de manos era suficiente, pero ya en estos tiempos tiene que ser un pacto, un contrato ante notario, todo oficial, y en ese contrato aparecen las estipulaciones, el acuerdo al cual han llegado, por supuesto la firma de cada uno de ellos, y es algo oficial que se tiene que cumplir por ley. Nosotros, Dios por su gracia, nos ha dado un pacto, por supuesto, no entre iguales. Dios es nuestro creador, nosotros la criatura, y Él le ha placido darnos ese pacto para que pudiéramos, de esa manera, como Él es tan inmenso, poder relacionarnos con Él. Por eso, cuando Dios nos creó por su gracia, Génesis 1:27, a su imagen y semejanza, seres espirituales, para estar con Él, Él también nos dio la bendición, la misión de llevar esa bendición a toda la tierra, Génesis 1:28. Y también Él nos dio el pacto, Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es un pacto de amor, un pacto para que el hombre no olvidara que solo a la manera de Dios podíamos gozar de estar con Él, de la verdadera vida, de todas las bendiciones que Él le plació darnos. Por eso, ese árbol lo puso en el centro del huerto, para que no lo olvidaran, para que al pasar por allí, al ver el árbol, se aferraran al pacto, recordaran el pacto y de esa manera, a la manera de Dios, pudieran vivir esa vida plena, abundante, cumpliendo ese mandato que el Señor nos dio. Pero en la palabra de Dios aparece ese acontecimiento que no aparece en ningún lugar más, y es el acontecimiento más importante por el cual cambió toda la humanidad. Y es ese pecado original que aparece en Génesis 3. Satanás, a través de una serpiente, él engañó al ser humano. ¿Qué hizo? Que rompiera el pacto, que dejara de creer la palabra de Dios. Y eso tuvo unas consecuencias, sigue teniendo, desastrosas. ¿Por qué? Porque el hombre pecó, el hombre murió espiritualmente, quedó separado de Dios. Su misma naturaleza empezó a ser una naturaleza de pecado que tiende a pecar continuamente y quedó como un esclavo de Satanás, como dice en Juan 8:44. Por eso, en ese estado caído, depravado en todas las áreas de su vida, era imposible por él mismo que pudiera salir de ahí, que pudiera restaurar esa condición original. Por eso el hombre sin Dios no es nada, no puede hacer nada, y todo lo que hace le lleva a sufrir todavía más, a fracasar todavía más. Pero Dios, por su gracia y por su infinita misericordia, Él nos dio el pacto. Ese pacto de gracia que aparece por primera vez en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. ¿Qué quiere decir eso? Habla de la simiente de la mujer. La mujer por sí misma no tiene simiente, necesita el varón, ¿verdad? Pero ¿cómo es eso una mujer que tenía simiente? A ella está prometiendo que Dios mismo, por su gracia, como no había otra manera, Él, por su amor, por su gracia, Él, a través de una mujer virgen, iba a encarnarse. ¿Para qué? Para poder salvarnos. Cristo vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, a quitar esa autoridad que Satanás nos había robado. Por eso, creyendo en Cristo, poniendo nuestra fe en Cristo, es la única manera, es el pacto por el cual
podemos salir del desastre, podemos salir del poder de Satanás, podemos regresar con Dios y convertirnos en sus hijos, poder recibir el Espíritu Santo y poder, desde ese momento, tener esa seguridad que Dios nos guarda, nos guía, se encarga de nosotros y nos utiliza para cumplir su mayor deseo. ¿Cuál es? La evangelización mundial. Por eso es un pacto. Aparece el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es el contrato, el pacto, la alianza que Dios siempre cumple. Por eso lo deja escrito para que no seamos engañados, no vivamos por lo que vemos, por lo que sentimos, sino aferrándonos a ese pacto eterno, a la palabra de Dios que Él siempre cumple. Por eso dentro de Cristo, Él ha prometido darnos la vida, encargarse de nosotros, abrir camino para que cumplemos la evangelización mundial. Si estamos totalmente tomando el pacto de Cristo de la evangelización, Él toma responsabilidad de nuestras vidas. Él nos guarda, nos protege, nos guía, nos utiliza para su gloria. Y ese es el pacto que ciertamente Dios siempre cumple. Por eso, es verdad, hay una guerra espiritual. Es real, hay situaciones complicadas. Que seamos creyentes no significa que se han acabado los problemas. Pero dentro del pacto, el Señor promete y siempre cumple, tenemos la verdadera victoria. Por eso lo más importante que tenemos que hacer cada día es aferrarnos al pacto de Jesús el Cristo, al pacto de la evangelización mundial y poder estar con ese pacto orando. ¿Hasta cuándo? 24 horas. Tenemos que orar 24 horas. Si cada día estamos tomando la palabra, el pacto eterno y orando, automáticamente la imagen de Dios se restaura en nuestras vidas. El Espíritu revive con el poder de Dios y tenemos el poder de la vida, el poder para cumplir la misión. En ese momento podemos experimentar las bendiciones del trono celestial. Vamos a ver las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Superan el tiempo. No hay espacio para esas bendiciones. Llegan hasta lo último de la tierra y se levanta la luz del Evangelio a través de nuestras vidas, resplandece en cada lugar que estamos y llega y alcanza a las 237 naciones. En ese momento nuestras vidas van a ser esas personas que puedan estar recibiendo las bendiciones de nunca antes y nunca después, como Josué pudo experimentar en medio de la batalla contra los amorreos. Y también, no solo en nuestra vida, en nuestra ocupación, en nuestra iglesia, en nuestro campo, se van a levantar ese tipo de respuestas de nunca antes y nunca después. Por eso es muy importante que estemos cada día aferrándonos al pacto eterno de Jesús el Cristo, al pacto de la evangelización mundial. Dios siempre cumple su pacto. Él siempre cumple su palabra. Y en Él ya tenemos todo. Somos sus hijos. El Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Podemos estar confiando en Él, que en la dirección de la evangelización mundial Él se encarga, se responsabiliza de nosotros. Él abre camino donde no lo hay. Él nos da la victoria, porque Él ya tiene toda la victoria. La consiguió Jesús el Cristo en la cruz. Él resucitó. Por eso, ciertamente, dentro del pacto, ya tenemos todo. Tomando ese pacto y orando 24 horas, pudiendo gozar de esa felicidad 24 horas. Y vemos la vida del remanente José. Él pudo recibir y pudo disfrutar este tipo de respuestas. Él, en medio de graves dificultades en su familia principalmente, porque a los 3 años su mamá Raquel murió. Era bien difícil para él, porque además tenía 10 hermanastros que continuamente le tenían envidia y lo estaban despreciando, humillando, estaban totalmente en contra de él. Pero esa dificultad
Dios, que es soberano, la permitió en la vida de José para que él se aferrara solo a una cosa. ¿A qué? Al pacto. Su papá Jacob le dio el pacto, Génesis 3:15. Jesús es el Cristo. Y él, en medio de la dificultad, se aferró totalmente, puso su fe en Jesucristo y él entregó su vida totalmente para Dios. Empezó a orar. ¿Hasta qué punto oró el remanente José? Hasta que Dios le dio 2 sueños. Y en esos sueños el Señor le mostró cuál es la manera que lo iba a utilizar para cumplir la evangelización mundial. Lo iba a levantar como un gran gobernador. Por eso él cada día, desde ese momento, se aferraba a la palabra, al pacto de Jesucristo cada día y oraba 24 horas. En los días normales, no cuando venían crisis, dificultades, no. José cada día no era solo en medio del problema de la tribulación, no, cada día. ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad, la verdadera paz está en Cristo. Él nos ha creado para tener relación con Él. Ahora ya tenemos el camino abierto, ¿verdad? Por eso cada día no hay cosa más feliz que poder estar disfrutando que Dios vivo está con nosotros, tomando y meditando su palabra y disfrutando esa verdadera oración, esa oración de gratitud, de agradecimiento. Y así vivía José. Por eso podía superar totalmente esas dificultades. Llegó un momento que sus hermanos lo querían matar. Al final lo vendieron como esclavo. Pero él, cuando llegó a casa de Potifar, él, como estaba con ese estado espiritual, orando con el pacto, él entendió que no era un esclavo, sino que Dios lo enviaba como un evangelista. Lo había enviado totalmente a Egipto para predicar el evangelio, lo veía con otros ojos. Por eso, ciertamente, si estamos orando con el pacto 24 horas, vamos a ver todo totalmente distinto. Y en ese lugar, en casa de Potifar, con esa fuerza espiritual que disfrutaba José, sabiendo que él era un evangelista para ese lugar, él estaba orando continuamente, y al orar, Dios obra. Al proclamar el nombre de Cristo, la oscuridad es quebrantada y el reino de Dios se establece. Por eso, a través de su oración, llegó un momento que el mismo Potifar pudo ver que Dios estaba con José y lo levantó como administrador de todo lo que tenía. Dice la palabra que a causa de José, toda la casa de Potifar, todo fue prosperado a causa de José. Se estableció las obras del reino de Dios. Y ciertamente eso fue el tiempo donde José pudo aprender la administración, que le iba a ser muy importante cuando llegara a ser gobernador. Por eso Dios es perfecto, Él tiene todo preparado. Si tenemos ese estado espiritual, podemos estar viendo con otros ojos las circunstancias, las situaciones. Nos damos cuenta, como José, no es que era un esclavo, no, era un evangelista que Dios envió. No era solo para trabajar, era para orar, para que el reino de Dios se estableciera. Y ese lugar era la mejor oportunidad para prepararse para cuando llegó a ser gobernador. Después, injustamente, acusado falsamente por la esposa de Potifar, fue metido como preso en la cárcel. Pero la palabra no aparece que José se intentara defender, que intentara humanamente salir de esa calumnia. No dice nada de eso. ¿Por qué? Porque él era una persona que confiaba totalmente en el pacto de Dios. Era una persona que oraba 24 horas. Por eso entendió que el ir a la cárcel, aunque humanamente era injusto, era el plan de Dios. Él entró tranquilamente y se dio cuenta que allí en la cárcel él no era solo un preso, no, era un evangelista. Era una persona que Dios había enviado para que su reino se estuviera estableciendo en la prisión, para que muchos de los presos pudieran conocer
que Jesús es el Cristo. Por eso él empezó a orar. Y también el administrador de la cárcel se dio cuenta que Dios estaba con José. Lo puso también sobre toda la cárcel. Y ahí él pudo ayudar a muchos de los presos, como el copero y el panadero del rey, que pudo orar y Dios le dio la interpretación de los sueños que se cumplieron. Por eso también ese lugar fue un lugar donde se levantó la obra de Dios, el reino de Dios. Y allí también pudo aprender la política, porque no era una cárcel común, era una cárcel para los oficiales del palacio. Y aprendió la política, que tan bien le iba a venir cuando llegó a ser gobernador. Dios tiene todo preparado. Si nos aferramos al pacto de Cristo, al pacto de la evangelización mundial, ahí Dios empieza a llevarnos por ese viaje, por ese itinerario del pacto. Ya Dios toma control, dominio absoluto de nuestras vidas, y todo lo que ocurre ciertamente va a ser para bien, para glorificar a Dios, para cumplir ese plan absoluto de Dios en nuestras vidas. Pero si no tomamos la palabra cada día, si no tenemos ese ritmo de oración de 24 horas, somos engañados, ¿verdad? Somos totalmente engañados, nos desanimamos y no funciona el evangelismo en nuestras vidas. Cuando llegó el horario de Dios, dice la palabra apresuradamente, porque cuando llega el tiempo de Dios, Dios obra absolutamente. Ese día, allí José fue sacado de la cárcel y se plantó delante del faraón. Ahí el faraón se dio cuenta que no había una persona tan llena del Espíritu de Dios como José. Por eso pudo dar testimonio delante de Faraón. No, Faraón, yo no he interpretado ese sueño. El Señor, Jesús el Cristo, que tiene todo el poder, que tiene toda la sabiduría, es el que ha dado la interpretación de ese sueño. Él testificó delante del Faraón, el hombre humanamente más poderoso de toda la tierra en ese tiempo. Y él pudo proclamar allí que Jesús es el Cristo. El faraón se quedó tan impresionado que lo puso directamente de gobernador. ¿Qué hizo José como gobernador? Dios cumplió a través del evangelismo, las misiones. Cuando estaba entregando ese grano a todas las naciones que iban porque estaban hambrientas, ese grano que simboliza el pan de vida, Jesús el Cristo, el único que puede saciarnos, allí estaba proclamando el Evangelio. Por eso, ciertamente, él pudo cumplir las misiones. No solo eso, él pudo salvar totalmente a su familia. Él había perdonado totalmente a sus hermanos, porque sabía que Dios utilizó a sus hermanos para poder enviarlo primero y poder salvar a toda su familia y a todas las naciones. Por eso José pudo disfrutar, regocijarse, como dice Pablo, en todo tiempo, como Pablo hacía incluso en prisión, porque tenía ese secreto de la oración de 24 horas. Y eso es lo que tenemos que disfrutar. Hay que tomar de manera segura el pacto de Jesús el Cristo. Él ya ha consumado todo. Dentro del pacto tenemos esa identidad de ser sus hijos, esa autoridad. Él se encarga de nuestras vidas, nos protege, nos guía, nos provee todo lo necesario para cumplir la evangelización mundial. Por eso solo tenemos que estar disfrutando 24 horas a través de esa oración. Por eso, ¿cómo podemos de manera práctica poder estar orando 24 horas? Algo muy importante, primeramente, es cada día, aunque estamos muy ocupados, hay que dar una prioridad. Tenemos que tener un tiempo de cumbre, es decir, viendo nuestro horario, tomar un tiempo concreto cuando podamos estar tranquilos delante de Dios, concentrándonos en Dios. Y en ese tiempo tenemos que estar meditando la palabra. Tenemos que estar orando, disfrutando de la oración y también orando por el evangelismo. Ese tiempo de cumbre lo tenemos que tener cada día.
Es lo más precioso para poder recibir la fuerza, el poder espiritual. Si tenemos ese tiempo marcado, luego tenemos que ir a trabajar, ¿verdad? O a estudiar, o al gimnasio, o a la tienda, a comprar, o a hacer cualquier cosa. Luego, durante el día, por donde vamos, podemos estar orando. ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar, lo que vemos, ¿verdad? Durante el día vemos muchas cosas y a veces cosas que nos afectan para mal, que no nos gustan o que son algo que nos tienta, ¿verdad? Puede ser. Pero lo que vemos durante el día hay que estar transformándolo en oración, orando. Eso son las 24 horas. En segundo lugar, lo que oímos. Oímos muchas cosas durante el día, muchísimas, ¿verdad? Pero algunas cosas realmente nos hacen daño, nos molestan o son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Por eso hay que convertir también lo que escuchamos en oración, ponerlo delante del Señor. En tercer lugar, la boca, lo que hablamos, ¿verdad? Es importantísimo lo que hablamos. Lo que tenemos que hablar principalmente es con Dios, orar. ¿Hasta qué punto? 24 horas. No solo pedir, por supuesto que no, alabar, agradecer, poder orar por otras personas, por situaciones que vienen. Y en cuarto lugar, ¿qué es? El pensamiento. Muy importante la batalla que se libra cada día en el pensamiento. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a los pies del Señor. Por eso vienen pensamientos, entran pensamientos, a veces pensamientos incorrectos, tentaciones, cosas incorrectas. Y puede pasar, y de hecho pasa, pero en ese momento tenemos que estar orando, ese pensamiento orar, transformarlo en oración. Y en ese momento la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso es realmente esa oración de 24 horas. De una manera cómoda, si tenemos primeramente el tiempo de cumbre, recibiendo la fuerza, restaurando nuestro estado espiritual, luego, durante el día, podemos empezar a gozar esa oración de 24 horas de manera muy cómoda, de manera feliz. Y lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que pensamos, vamos a poder de verdad transformarlo en oración. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar ciertamente gozando esa oración como José, como cada uno de los 7 remanentes representativos de la Biblia en oración. Y en este día, también, por gracia de Dios, vamos a tener un tiempo para poder orar de manera práctica. Vamos a tener un tiempo de meditación, un tiempo de cumbre espiritual, para que luego, cada día de la semana, en ese tiempo de cumbre, sepamos cómo podemos concentrarnos en el Señor. Por eso me gustaría pedirles que estén repitiendo delante del Señor estos versículos. Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondiendo, Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Padre, gracias, porque tú has enviado a Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Él venció a Satanás. Él venció totalmente todo desastre. Él perdonó mis pecados. Él me abrió el camino para que pudiera regresar contigo. Te doy gracias en el nombre de Jesús el Cristo.
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Padre, muchas gracias, porque estaba sin Dios y sin esperanza, pero tú me hiciste conocer ese precioso nombre, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, el Cristo, que ha vencido a Satanás, al pecado y a la muerte. Y a través de él he podido recibir esta salvación tan grande. Ahora soy tu hijo. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús el Cristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, muchas gracias porque tú me has amado primero y me has demostrado tu amor a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo a mi favor. Yo era pecador, pero a través de Jesús el Cristo me has rescatado. Recibe toda la gloria. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Padre, gracias, porque tú, por tu gracia, me escogiste desde tiempos eternos. Tú, siendo Dios, tomaste forma de hombre, te humillaste a ti mismo y tomaste forma de siervo para poder rescatarme, para poder salvarme. Te doy gracias por esa nueva vida que tú me has dado, que sea para proclamar tu nombre hasta lo último de la tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre,
mío eres tú. Padre, muchas gracias, porque tú me has comprado a través del sacrificio de Jesús el Cristo. Gracias porque tú me guardas. Gracias porque tú me proteges cada día en el hueco de tu mano. Gracias porque tú me has dado una nueva identidad. Soy tu hijo por tu gracia. Te pertenezco. Que cada día tu nombre sea glorificado a través de mí. Recibe toda la gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Vamos a tener un tiempo delante del Señor de gratitud. Le invito a que cierren sus ojos y vamos a dar gracias a nuestro amado Dios. Padre, gracias porque somos tus hijos. Gracias porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. Gracias porque tú nos guías a través de tu palabra. Gracias porque el Espíritu Santo obra cuando oramos en tu santo nombre. Gracias porque la oscuridad es quebrantada en el nombre de Jesús el Cristo. Gracias porque envías tus ángeles para servirnos. Gracias porque somos ciudadanos de los cielos y tenemos el respaldo del trono celestial. Gracias porque nos has levantado como tus testigos y tú estás cumpliendo la evangelización mundial a través de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque ciertamente tu palabra siempre se cumpla. Y a través de Jesús el Cristo nos has dado todas las bendiciones en los lugares celestiales. Estamos completos en Cristo. Ciertamente es nuestra porción que nunca nos será quitada. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo, que está vivo. Amén y amén. Padre, que estés bendiciendo poderosamente cada hermano y hermana que nos escuchan. Pido tu gracia y tu bendición sobre sus vidas, que puedan aferrarse fuertemente al pacto eterno de Jesús el Cristo, que puedan aferrarse al pacto de la evangelización mundial. Obra con poder en sus vidas, quita toda incredulidad en el nombre de Jesús el Cristo. Levántalos, Señor, poderosamente. Utilízalos para tu obra. Que bendigas, Padre, cada una de las familias que representamos. Quebranta toda obra de la oscuridad. Que estés rompiendo toda división, toda disputa, todo engaño de Satanás. Que tu reino se establezca con poder en cada una de nuestras familias. Que se puedan levantar para glorificarte, para servirte, para proclamar tu precioso evangelio, especialmente las siguientes generaciones. Padre, que levantes y bendigas cada una de las naciones hispanas. Pido que estés obrando con poder en cada una de ellas, que sigas levantando los pastores, las iglesias, los misioneros, los evangelistas, los remanentes, los hermanos, hermanas, que estés obrando con poder, que se levante este movimiento del evangelismo bíblico para que tus obras de salvación estén llegando a cada una de las naciones hispanas. Que levantes a tu iglesia mundial, que juntos, en unidad, seamos utilizados para que tu precioso evangelio llegue, alcance hasta lo último de la tierra
y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar disfrutando cada día, porque estamos ya dentro del pacto, dentro de ese itinerario del pacto. Por eso disfruten esa oración 24 horas. Disfruten que Dios vivo, que tiene todo el poder, toda la respuesta para nosotros, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si están restaurando esa grandísima bendición, van a poder compartirlo, ¿verdad? Eso es el evangelismo. Cuando yo lo disfruto, es muy fácil compartirlo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Mañana también, Dios mediante, a las 10 de la noche, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo tan importante del mensaje núcleo. Les pido que estén orando para que el Señor nos dé la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.